La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La nueva batalla que durante los últimos 21 días ha librado Venezuela en las calles para recuperar la democracia. Una lucha por la libertad que, aunque de manera tardía, ya comienza a despertar la solidaridad de la mayoría de los estados del continente americano. Y hay valores fundamentales como son la democracia y la garantía y respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de nuestro continente. Los muertos se han ido apilando en las calles de Venezuela. Ya ni siquiera sabemos cuál es el número exacto, 26, 29, 30. Hay mucha preocupación entre todos por la situación en Venezuela, por las manifestaciones, por los problemas en cuanto a la institucionalidad en el país. El ocaso de un régimen que con represión se aferra al poder y que con temor se niega a liberar a los presos políticos y a convocar elecciones libres para Venezuela. Tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el politólogo Nickmer Evans debate con el experto en política internacional y seguridad, Román Ortiz, sobre el impacto que tendrá para el régimen de Nicolás Maduro el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Las protestas en Venezuela completan 21 días. Pese a la fuerte represión policial, ciudadanos en las calles no cesan en su propósito de exigir el restablecimiento de la democracia en el país bolivariano. La noticia. Al mismo tiempo, la mayoría de los estados del continente americano han hecho un llamado para que el régimen de Nicolás Maduro respete los derechos humanos, libere a los presos políticos y llame de inmediato a elecciones libres. El punto clave de esta noticia: a medida de que transcurren las horas, crece también la incertidumbre sobre si esta será o no la batalla final de cara al restablecimiento de la democracia en Venezuela o si por el contrario, estamos asistiendo a la consolidación de una dictadura. Hasta este momento, las protestas y la represión dejan un total de 29 personas muertas y por lo menos 500 heridos. Unión, democracia, libertad y justicia son derechos que parecen rodear a la muerte. A pesar de la brutal represión y de quienes han perdido la vida por ejercer su derecho a la protesta, los manifestantes en Venezuela no claudican y siguen en las calles alzando su voz de indignación para decirle al mundo que quieren un cambio, para gritar no más dictadura. Y cuando hablan de dictadura tienen argumentos para sostener esta afirmación. Basta con ver el libreto que ha seguido el presidente Nicolás Maduro camino al autoritarismo. Venciendo. Aquí en Venezuela tenemos dictadura y esto se tiene que detener. El pueblo en la calle está exigiendo elecciones. Su más reciente movida, el aislamiento de la comunidad internacional, retirarse de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos que cuestionan su proceder. El día de mañana, tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos. Es algo inédito en los casi 18 años del chavismo en el poder, que a pesar de ser un cuestionado movimiento político, pasaba por el escudriño de la comunidad internacional. Me siento sobrecogido de emoción, de sentimientos cruzados al venir a esta casa de América, a esta casa continental. Atentar contra el propio pueblo a través de actos represivos parece ser otro síntoma dictatorial que tiene antecedentes en otros países donde ha habido regímenes de facto. La falta de un cronograma electoral para las atrasadas elecciones regionales y fijar la fecha de las presidenciales. El irrespeto a las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
La negativa para liberar a los denominados presos políticos y la cuestionada independencia de otros poderes como el judicial son otros factores que evidencian la carencia de las libertades democráticas en Venezuela. Y que Nicolás Maduro sepa que el país no se va a echar para atrás. El país está determinado a rescatar la constitución del golpe de Estado que dio Nicolás Maduro y vamos a continuar. Sin embargo, lejos de acoger estas peticiones o de tener disposición real para un diálogo con la oposición, tanto el presidente Maduro como los alfiles del chavismo prefieren aferrarse al discurso antiimperialista o a las amenazas. Estoy decidido a defender mi patria y a defender al pueblo. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de hoy en el programa La Noche. ¿Usted cree que las manifestaciones y la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro traerán consigo el regreso a la democracia en un corto plazo al país bolivariano? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a integrar a esta hora y saludar en Washington, en nuestros estudios de NTN 24 en los Estados Unidos, en Washington, D.C., a José Miguel Vivanco. Él es director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Un gusto estar con NTN. El gusto es que usted hoy esté con nosotros, teniendo en cuenta la posición tan activa que usted ha tenido durante los últimos años en ese llamado a la comunidad internacional para que reaccione, para que tome una posición más crítica frente a la situación de derechos humanos en Venezuela. Doctor Vivanco, finalmente la comunidad internacional, o por lo menos la mayoría de los estados del continente, han tomado esa posición. Han votado para que en la Organización de Estados Americanos sea convocada una reunión extraordinaria de cancilleres. Lo primero que quiero preguntarle es qué significado para usted tiene esta decisión y qué impacto tendrá esta reunión de cara a la situación, a la crisis que enfrenta Venezuela. Jefferson, la decisión que se adoptó el día de ayer en el Consejo Permanente, donde tuve la oportunidad de presenciar la votación en la OEA, es histórica. No tiene realmente una circunstancia de esta naturaleza un precedente similar. Y era justamente lo que perseguía desde hace ya un año el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Él ha sido el que ha estado encima de la situación en Venezuela, denunciándola, contrastando el discurso de ese gobierno y su legislación interna, incluyendo la legislación constitucional, con lo que ha sido el deterioro en materia de libertades públicas, derechos fundamentales, valores democráticos. Y esta reunión, que ojalá se realice a la brevedad posible por parte de los cancilleres de la región, es de la mayor importancia. Y es de suma importancia porque va a estar dedicada a examinar justamente la situación de derechos humanos y libertades públicas en Venezuela y se le va a exigir al gobierno de Maduro, con retiro o sin retiro, porque está obligado jurídicamente a responder. Se le va a exigir rendir cuentas respecto del proceso electoral, de la falta de independencia de poderes, de los prisioneros políticos, de los abusos contra los medios nacionales e internacionales, contra la sociedad civil, contra líderes opositores, de los abusos en las calles de Venezuela, de las violaciones a derechos humanos que existen contra la Guardia Nacional, contra los colectivos, contra el SEBIN, el aparato de inteligencia del gobierno de Maduro. En fin, habrá una oportunidad para que la comunidad regional pueda examinar en detalle la situación por la que atraviesan los venezolanos. Señor Vivanco, hay dos condiciones que se están dando en este momento. La primera de ellas es que ya completan 21 días los venezolanos protestando en las calles. Y la segunda es que finalmente la Organización de Estados Americanos ha tomado esta decisión de convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres precisamente para evaluar esa situación de Venezuela. ¿Usted cree que con estas dos condiciones es posible lograr ese cambio en Venezuela
o por el contrario estamos asistiendo, como lo preguntamos hoy aquí en el programa La Noche, estaremos asistiendo a la consolidación de una dictadura? Y se lo pregunto porque ya Nicolás Maduro dijo que desconocía la Organización de Estados Americanos e incluso dijo que ya Venezuela se va a retirar. Jefferson, yo creo que no hay que sorprenderse respecto de las reacciones, las diatribas, los ataques, las descalificaciones a las que acostumbra el régimen del señor Maduro. ¿Qué duda cabe que no estamos frente a un régimen, un gobierno democrático? Ahí no hay instituciones judiciales o democráticas que sean capaces de frenar abusos, de prevenirlos, de sancionar a los responsables. La concentración de poder es total. Entonces, que el gobierno de Maduro, que fue el mismo gobierno que hace algunos años anunció que se retiraba también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que abandonaba la Convención, que es el principal tratado de derechos humanos de la región, y que hoy día, ante una inminente condena por parte de la OEA, diga, nos retiramos de la OEA, me parece que es una evidencia, no un síntoma, una evidencia que estamos frente a un régimen cada vez más aislado, cada vez más desprestigiado y que ha pasado a constituirse en un gobierno paria en la región, que muy pocos, salvo un puñado de estados por razones ideológicas o intereses comerciales, defienden, pero cada vez son menos esos gobiernos que están dispuestos a colocarse del lado del gobierno actual de Venezuela.